Bueno, pensamiento crítico hoy en el despacho del concejal Aníbal Rucci del Frente Renovador de Ituzaingó. Buen día, Aníbal. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, una reflexión sobre la movilización de ayer por este tema de la acordada de la Corte. Sí, se ha hecho una movilización realmente que ha nucleado a todo el pueblo argentino. Intentar cambiar la historia de nuestra nación y de nuestro pueblo es algo que no hay que permitir. Nosotros hemos sufrido un genocidio, uno de los más grandes, si no el más grande de Latinoamérica conocido, y defender la posición que siempre hemos mantuido, que los represores y sobre todo quienes han violado los derechos humanos deben pagar sus culpas. Es algo sine qua non, es algo que hace inclusive a nuestro pasado, a nuestro presente y nuestro futuro. La gente se ha movilizado en forma sumamente masiva. En nuestras cámaras, ya sea el Senado como diputados, ha expresado a través de su voto este gran descontento que hubo sobre el accionar de la Corte. Así que, bueno, gracias a Dios, en los momentos más cruciales de Argentina como estos, el pueblo se une y le da un mensaje muy fuerte a la política argentina. Ayer hablaba con tu compañero y colega Roberto Rocha y él decía de que este fallo era político más que jurídico, dando a entender un poco que había sido motivado por el Ejecutivo. No tengo dudas, no solo todos los que vienen haciendo. Este tema de tener un gobierno que pone primera y a los 2 días se da cuenta que sus acciones son siempre contra los intereses del pueblo, porque esto también es contra de los intereses del pueblo. Inmediatamente pone marcha atrás, da muestra de que en su intención política de llevar a cabo ciertas acciones está todo esto, ¿no es cierto? Y no se dan cuenta porque no llegan a visualizar su propia realidad con la realidad del pueblo. Tienen que llevarse puesta una piedra para darse cuenta de todos sus errores políticos, desde el día que asumieron hasta el día de la fecha. Espero que en algún momento empiecen a comprender cuáles son las necesidades del pueblo argentino. Quiero que empiecen a gobernar para el pueblo y no para las grandes corporaciones, no para los intereses mezquinos de la política. Ayer, vuelvo a repetir, fue un escarmiento muy fuerte hacia el gobierno, hacia la Corte, a la cual ellos sabemos muy bien que han impuesto dos de sus integrantes. Pero bueno, como siempre, como decía el general Perón, siempre el pueblo hace tronar el escarmiento, y ayer hizo tronar el escarmiento. Dicen que para esconder un elefante no hay mejor que meterlo dentro de una manada de elefantes. Ayer, precisamente después de esta movilización y a una semana de este fallo incorrecto de la Corte Suprema, se cerró el caso Avianca. Sí, ya le han dado los espacios aéreos. Bueno, otro de los errores, Macay y todo lo que vienen haciendo con respecto a los intereses económicos de Argentina, van rumbo, desde que asumieron, a favorecer a su grupo más íntimo de geos de los diferentes sectores de la economía argentina. Pero bueno, la gente, gracias a Dios, hoy ya no duerme, la gente no duerme políticamente, quiero decir, ¿no? Y se da cuenta de todo esto. Pasó con el correo, pasó con el correo, con la condonación de la deuda de su padre, pasa con permitir el blanqueo de los familiares de los políticos que hoy gobiernan, pasa con todo. Vuelvo a repetir, es hora que se den cuenta que ellos no son dueños de una empresa que se llama Argentina, sino simplemente son las personas que la ciudadanía votó para gobernar para el pueblo y no para un grupo de CEOs de empresas. La Argentina tiene una historia muy rica, ¿no?
Yo recordaba ayer que uno de los mayores atentados que sufrimos en la Argentina fue aquel bombardeo de la Plaza de Mayo. Una deuda de Argentina con respecto inclusive a la masacre del 55, donde no están encuadrados dentro de los derechos humanos aquellos muertos, aquellos asesinados, no muertos. Creo que algún día el poder político debe encuadrar dentro de los derechos humanos a todos los asesinados en Argentina políticos, ¿no? Lamentablemente vivimos pidiendo eso, vivimos pidiendo el reconocimiento desde el 55 en adelante de todos los presos, torturados, asesinados, pero bueno, lamentablemente parece también que la historia empezase en los 70, y la historia empezó muchísimo antes, muchísimo antes. Creo que no puede haber ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, no se pueden tirar algunos muertos debajo de la alfombra y otros no. Yo creo que fueron todos hombres y mujeres que lucharon por una patria distinta, más justa, más libre, más soberana, y hay que ponerlos en iguales de condiciones a todos. Parece que hay una pedagogía de la desmemoria, ¿no? Se tratan de tapar y de olvidar cosas como esta que estamos hablando y como tantas otras que han sucedido. Sí, pero a ver, quienes somos los encargados de refrescar la memoria, somos aquellos que ya tenemos alguna edad. Y lamentablemente se ha venido de alguna manera leccionando a los más jóvenes en una época y no se le ha venido contando la verdad de la historia argentina. Yo recuerdo después del 76 hubo partidos muy reconocidos que le prestaron sus hombres para ser intendentes de municipios, para ser gobernadores, al proceso militar. Esto no se cuenta tampoco. Entonces es necesario de una vez por todas, porque es parte de la historia, que la historia sea verídica, que la historia, si tiene que salpicar a quien tenga que salpicar, que así sea, porque nosotros debemos enseñarles y explicarles, sobre todo a nuestros jóvenes, lo que pasó en Argentina. No para que haya un revanchismo, ni mucho menos, sino para que la historia siempre nos sirve para dos cosas, para repetir las cosas buenas y para mirar las malas y no volver a repetirlas. Eso es lo que en política nos lleva a seguir avanzando en lo mejor. Creo que es una parte que tenemos una deuda muy importante con respecto a eso. Para decirlo con todas las letras, ese partido reconocido que decís es la Unión Cívica Radical, que puso más de 200 funcionarios a disposición de aquella dictadura militar. Pero también hay una historia anterior de esta fuerza política. Prescripto el peronismo, como fue desde el año 55 en adelante, la Unión Cívica Radical se hizo cargo de dos gobiernos que también fueron volteados, como fue el de Arturo Frondizi y Arturo Illia, estando proscripto el peronismo. Sí, hay que decir las cosas como son. El doctor Illia asume al gobierno con el 21% aproximadamente de los votos y realmente inmediatamente debería haber llamado a elecciones nuevamente y sacar la proscripción del peronismo. No se hizo con Frondizi y pasó lo mismo. O sea, hay cosas muy oscuras que uno, si bien las entiende, quiero decir, no que las comprende y que también, sino que las entiende lo que pasó. Lamentablemente el peronismo no solo fue proscripto por los militares, también fue proscripto por gobiernos democráticos. Claro, exactamente. Bueno, sería bueno empezar a tener charlas de este tipo para que en todo caso podamos divulgar o podamos ser simplemente un disparador para que los jóvenes, al escuchar esto, traten de consultar libros de historia para saber realmente qué es lo que pasó. Tenemos libros de historia y no solo eso, también tenemos seres vivientes de aquellas épocas que hoy ya, cuando uno ya tiene cierta edad bastante avanzada, está descarnado, como diría el general Perón, y más allá del bien y del mal, y seguramente en condiciones de expresar la verdad de la historia. Creo que sí, que es muy necesario, inclusive para todos aquellos jóvenes que con toda legalidad y con toda necesidad que también tenemos, empiezan a incurrir en política, es muy necesario que tengan unas bases sólidas para poder comenzar su carrera. Si no, nos vamos a encontrar con jóvenes que de un día para el otro
pasan a ocupar cargos ya sea de concejales o lo que fuere, y realmente no tienen la más mínima noción de lo que ha pasado. Y vuelvo a repetir, lo que ha pasado es la base de lo que puede llegar a pasar, o es la base de lo que no debería volver a pasar, en todos los ámbitos de la política. O sea, por eso creo que es muy necesario la capacitación. Yo soy un eterno defensor de la capacitación de los jóvenes para que sean cuadros políticos, pero bueno, lamentablemente en algunos espacios políticos en Argentina prevalecen otras cosas antes que llevar adelante una acción muy profunda y muy importante sobre la capacitación de los jóvenes. La última, Aníbal, sobre una encuesta que estoy realizando, porque bueno, soy un hombre que en los medios trata de instalar que empecemos a discutir la posibilidad de una nueva Constitución Nacional Argentina. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Yo creo que la Constitución siempre hay que ir adecuándola a las nuevas realidades. Nosotros lamentablemente habíamos hecho cuando digo nosotros hablo del peronismo, una Constitución revolucionaria en su momento que fue la del 49, abolida por el golpe militar, y después nuevamente ningún gobierno democrático la volvió a poner en el tapete y hacer de nuestra Constitución. Entiendo que sí, la Constitución es nada más y nada menos que los derechos de los ciudadanos. Entonces siempre hay que revisar esas cosas, y la vida política, como todo avanza, van cambiando las realidades. Por supuesto que hay cosas muy ¿cómo decirlo?, muy fuertes en la Constitución que no se pueden tocar, pero sí hay otras que realmente en las cuales hay que trabajar mucho, sobre todo en lo que es los derechos de la justicia, sobre todo lo que es la Corte. Yo no entiendo cómo es que la Corte es puesta a dedo por un presidente. Yo entiendo que debería ser también electa, habría que buscar la forma, pero fíjate, dentro de la democracia es el único espacio que sería como que un dictador nombra a 5 personas miembros de la Corte, ¿no es cierto? Y creo que hay que democratizar la justicia. Así que tenemos deudas, tenemos muchas deudas. Argentina es un país que necesita un trabajo político muy profundo de todos los sectores. Mi concepción hoy de la política es que Argentina debe estar delante de todas las ambiciones de todas las personas y luchar en eso, más allá del partido que pertenezcamos. Necesitamos tener 4 o 5 ejes de política nacional en los cuales los partidos tienen que ponerse de acuerdo, tienen que trabajar en función de eso y entender que ya no puede haber más mediocridad política en la política. Que hoy nuestro pueblo, nuestra patria está por arriba de todos quienes trabajamos en política. Y eso debe ser desde los municipios, desde la provincia, hasta llegar a la nación. Se tiene que terminar el ego político, se tiene que terminar las jefaturas políticas. Hoy es época de consensos, de llevar adelante todas las acciones necesarias para este riquísimo país, no solo en materias primas, sino en cuestiones humanas, que tienen todas las herramientas para hacerlo, salga adelante. Y lo podemos hacer, siempre y cuando, como yo siempre digo, el ego dejarlo de lado, entender que tenemos un proyecto en común que no es ni más ni menos que la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pelear contra los personalismos tan instalados culturalmente es difícil. Tal vez los sistemas tendrían que ser sistemas donde, a lo mejor, como tienen algunos países europeos, sistemas parlamentarios. Mira, yo no te voy a decir cuál tiene que ser el sistema, porque creo que esto debe ser un consenso de partes, ¿no es cierto? Lo que sí yo sé que los egos son egos personales. Son egos personales. Y yo siempre digo, no hay nada peor en política que tener al lado tuyo personas que te palmeen la espalda diciéndote soy mejor. ¿Sí? Acá no hay mejores ni peores, acá hay mujeres y hombres que trabajamos para un mejor futuro. Y después el proyecto debe llevarlo adelante, o debemos llevarlo adelante
quienes entendamos que esa debe ser la realidad y que hay que transitar hacia adelante. Después, yo sí también digo que tenemos un problema de jefaturas. Hay que terminar con los jefes en la política. Nosotros necesitamos conductores, que son quienes sí o sí te van a llevar al triunfo. Y cuando hablo del triunfo no hablo de triunfos electorales, hablo del triunfo como país. El jefe, inexorablemente, siempre te va a llevar a la derrota. Muchas gracias, Aníbal. No, gracias a ustedes, muy amables. Saludos a toda la audiencia.